9 de la mañana ya con 8 minutos, estamos de vuelta en el punto exacto, en esta sección en donde más o menos alivianamos el cotorreo y nos ponemos un tantito serios, pero también con esa cotidianidad, con el ser amigables con los temas que vamos a estar tratando. Y para eso está nuestra especialista una vez más, mi querida Dani. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, aquí andamos. Aquí andamos. ¿Qué seca? ¿No te fue bien el fin de semana o como mucho trabajo? No, fíjate que falleció una persona muy cercana a mi pareja, entonces mal. fue un fin de semana ahí Reflexivo. complicado. Reflexivo, sí, de claro. apoyo. Y sobre todo yo le decía, ¿no? Y para si alguien está pasando por algo similar, que él siempre dicen que el tiempo lo cura todo, y yo le decía que no, es lo que hacemos con el tiempo y es aprender a vivir con una herida, aprender a vivir con una ausencia, pero implica un proceso complejo, ¿no? Claro, fíjate, hay duelos, tú lo sabrás de memoria casi, hay duelos desde perder una mascota, Claro. perder una amiga, un amigo, Un trabajo. divorcio, un trabajo, perder literal a una persona que pase a una trascendencia, que pase a otro nivel espiritual, etcétera. Uh-huh. Y creo que también sería muy bueno que habláramos de eso. Sí. Sí, ¿verdad? Y fíjate, a lo mejor el tema del que vamos a tratar hoy también se vincula de cierta forma con algunos duelos que se tienen que pasar. Sí. Las separaciones entre papás, el hecho de que papá abandone, ¿no? También pudiera llegar a ser, es una especie de duelo, tú ya me dirás si sí o si no. O papá se fue, trascendió, y nosotros nos quedamos con esa espinita de no perdonar, de no romper patrones, de no platicar, de no sanar, de no poder conversar con él, de haberle dicho, ¿sabes qué? Las veces que pasó esto y el otro, me hiciste sentir así, 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 y es con el rencor con el que uno vive de repente, ¿no? Hoy vamos a platicar acerca de sanar al papá de antes para ser el papá de ahora. Sí. Exactos, particularmente hombres, caballeros que son papás. ¿Cuántas veces no lo dijeron cuando estaban chavos o cuando iban en la prepa o cuando estaban en la secundaria o algo con su grupo de amigos? Cuando yo tenga un hijo, sí, no le va a tocar pasar absolutamente nada de lo que a mí me está pasando. Desde carencias, desde regaños, desde correctivos, desde la forma en la que es. Yo le voy a poner al 100% atención, lo voy a llevar al parque para que corra, lo voy a meter al mejor equipo de fútbol y nosotros lo platicamos, nosotros lo decimos. Pero al final de cuentas, cuando ya se tiene la responsabilidad de un hijo, pues también se topan con que están repitiendo muchos patrones que vienen de una enseñanza familiar, ¿no? Platícanos acerca de ello, Dani. Sí, muchas veces se hace, pues sí, de forma inconsciente, como esta lealtad que se tiene hacia mis generaciones anteriores, y de pronto el no seguir ese patrón es como traicionar un poquito, ¿no? A los principios y valores que me enseñaron en familia, pero creo que también la tradición de la familia. Exacto, es aprender, o incluso, ¿sabes algo que me toca mucho atender en adolescentes? Estas generaciones que vienen, no sé, todos siendo abogados, y entonces le toca ser también. abogado porque ¿cómo no vas a hacerlo, no? Entonces Sí. el romper esos patrones a veces es muy complicado y sí puede llegar a generar procesos de duelo, incluso aunque seas un papá presente, el hecho de justo romper con esas tradiciones, de tú cambiar la manera de tratar a tus hijos, de acercarse, y es romper un poquito con los modelos de antes que estaban basados en el temor y la obediencia, ¿sabes? Y ahora ya es que sean basados en el respeto, en la conexión, en darles el espacio, y a veces hay mucha confusión por ahí, porque es como, no, es que si yo no soy tan estricto como fueron conmigo, entonces no voy a ser un buen papá. Y no va a estar bien educado el niño. Exactamente. ¿No? ¿Y qué van a decir de mí? Que no lo educo bien y que no tiene los valores y que no sé qué. Todo esto, mi querida Dani, viene desde algo, creo yo, desde algo muy básico y algo muy sencillo, que es incluso hasta ponerle el mismo nombre que el abuelo y el tatarabuelo, lo que decías, ¿no? Sí. Es que antes era Juan, y luego es abuelo Juan, y luego es papá Juan, y luego es nieto Juan, bisnieto y luego va a ser Juan. bisnieto Juan. O sea, a lo mejor algo tan sencillo y algo tan hasta mejor irrelevante, pudiéramos decir que es la cuestión del nombre. Hasta muchas de esas veces están educados en que tiene que ser así porque el linaje tiene que seguir con ese nombre tan especial. Y es incluso ahí donde si alguien viene y en vez de ponerle Juan le pone Pedro, ya desde ahí estás empezando a romper patrones, ¿no? Claro. A ser rebelde. Pero también es una carga pesada, ¿sabes? El nombre que te ponen sí tiene una carga, y sobre todo cuando,
para bien o para mal, ¿no? Porque no, es que fue así, y es como, tengo la responsabilidad de mantener eso y de ser mejor pero también para el otro lado, ¿no? Cuando quizá es que era malo en esto, es que no era bueno, es que tenía una adicción, es que esto también es una carga pesada, emocionalmente hablando. Claro que sí, Dani, vamos a ir a un corte comercial, pero ¿qué te parece si dejamos la pregunta al aire, o bueno, el tema con el que vamos a regresar, que es el papá que nos crió y el papá que queremos ser? Sí. ¡Ay, qué fuerte! Pero en muchos exactos, ayer se la pasaron celebrando, Sí. ¿verdad? Hoy toca toparse con realidades. Les decía yo por ahí en mis redes sociales, ayer muy de, es un gran tipo, mi viejo. Y hoy, ¿qué tal, Hoy las cosas ya cambiaron. Regresamos en un momento más y en todas partes. Nos quedamos con el tema, con el... ¿Cómo pudiéramos decir? Con la clasificación, el concepto, el siguiente punto vaya a desarrollar, que es el papá que nos crió y el papá que queremos ser. Ahí se marca una diferencia abismal, mi querida Dani. Cuéntanos. Sí, justamente porque tenemos que analizar cómo eran los modelos de crianza antes, que era lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Esa mirada, incluso el cinturonazo, el chanclazo, el pellizco, que era algo pues normal, ¿no? Yo creo que todos estábamos de cierta manera acostumbrados a esa situación. Y en la escuela incluso también, ¿no? Que se nos enseñaba a que había que estar quietecito y me daba risa, ¿no? Decía mi abuelita que era profesora, que le entregaban al niño con todo y nalguitas, decía, ¿no? O sea, ¿qué? Como ahí está mi hijo, te lo entrego con todo y nalguitas para que lo corrijas, o sea, si le vas a dar alguna nalgada o algo, ahí está, ¿no? Entonces, está el permiso, como justo, quien dice, creo que era enfocado en eso, ¿no? En la obediencia sobre todo. Y ahorita que está esta parte que aún sigue costando un poquito de trabajo, porque obviamente si eres papá, quieres que tus hijos te obedezcan. Porque claro que jamás vas a hacer algo con la intención de dañar a tus hijos. Y este punto también es importante, porque a veces tú lo decías hace un ratito, de repente quedamos como con mucho resentimiento, muchas cosas ahí que nos duelen, pero la realidad es que cada quien hace lo que puede, con lo que tiene, como sabe, como Dios, la vida, el universo le da a entender, ¿no? Entonces yo te educo desde mi amor con las herramientas y recursos que tengo. Y hay que tener en cuenta que muchas veces no son tantas las herramientas que tiene nuestro papá. Y hace lo que puede con lo que tiene. Pero, papá, que hoy nos escuchas, creo que sí se puede aprender a educar de una manera diferente. Aprender a escuchar, a tener esta conexión. Y creo que también tiene que ver un poquito con los roles de antaño de papá, que era únicamente proveedor, ¿no? Entonces papá era proveedor, mamá se quedaba en la casa, por lo tanto mamá se hacía cargo de los hijos. Claro. Y si había algún detalle que abordar que mamá se le había salido de las manos, papá, o que mamá necesitaba el apoyo de un correctivo, pues entonces ya espérate a que llegue tu papá porque no sabes cómo te va a ir. Pero ya el decirle al papá involucraba una situación fuerte, ¿no? Mamá pudiera tener, digamos, la iniciativa de controlarlo en casa, pero cuando la cosa se salía de control, ahora sí ya pasaban al siguiente escalón, al siguiente peldaño, que era, le voy a decir a tu papá, y cuando llegue tu papá, vas a ver. Oye, Dani, de lo que platicabas hace un momento, creo que muchas de las generaciones se quedaron únicamente con eso, con el aprendizaje y la crianza de cómo se hacía antes. Pero también, papás, se vale cambiar los modelos, se vale cambiar estereotipos, se vale incluso aprender, ¿no? Leer sobre nuevas crianzas, capacitarse, entrar a talleres, hacer un grupo de apoyo entre papás, o qué sé yo, que también eso se vale y que eso ayuda a moldear o a modular de cierta forma la nueva crianza y las nuevas necesidades, porque también la crianza que se daba en 1980 no es la misma que está ahorita en 2025, 2026, por 1500 factores, si usted quiere, tecnología, inmediatez, internet, todo estímulos, comida, juguetes, todo es totalmente diferente. Y sabes que también que todo eso que decías es bien importante, pero lo más importante para mí es sánate tú. Si tú sanas esta relación tal vez que tenías con tu papá, si sanas estos quizá incluso hasta traumas que generaste de la infancia, va a ser más fácil que tú puedas cambiar esos modelos. Pero si no sanamos, lo que no sana se repite con el paso del tiempo y se va trasladando de generación en generación. Entonces, hasta que logramos romper esas cadenas, y a lo mejor lo hablábamos, ¿no? Que quizá para los hombres esta parte de la salud mental, de tomar terapia, de todo eso es como más difícil para ellos, ¿no? Porque es como,
¿cómo voy yo a ir a exponerme ahí de esa manera? Y creo que entre mujeres es un poquito más popular, aunque te lo decía en algún momento, que trabajar con varones se me hace que sus procesos son mucho más rápidos. Sí. Entonces, como que van ya enfocados y pienso yo que es porque tomar la decisión de ir a buscar apoyo es como ya lo pensaron mucho. Sí. Entonces, cuando ya van con toda la decisión de decir, órale, va, voy a trabajarlo. Pero trabajar justamente esta parte de la paternidad, tener más herramientas, gestionar, manejar sus propias emociones, porque al final del día, la manera en que nosotros gestionamos nuestras emociones es la forma en que nuestros hijos van a aprender a gestionar sus emociones. Entonces, si yo, papá, me enojo y grito por todo, pues, ¿qué crees? Tu hijo va a aprender a que cuando se enoja puede gritar por todo, y lo que no nos gusta es ya cuando crecen más. Sí. Ya es adolescente, entonces, ya me gritó. Sí. Ya me contestó, ya me vio feo. Y es que eso lo figuran o lo visualizan como una autoridad. Uh-huh. El hecho de que cuando yo ya tenga la autoridad, que sea el jefe de grupo, que sea el líder de los chamaquitos de ahí de la cuadra, o que sea el líder, el capitán del equipo de fútbol, o que sea el líder de la empresa, o que sea el jefe de la empresa, o que sea el dueño de la empresa, etcétera, es donde si no gestiono yo mis emociones, si no las trabajo, luego es donde nos topamos con líderes que no toleran la frustración. Autoritarios, y que gritan, y que rompen, y que avientan, y que maltratan, y todo eso, porque viene desde una crianza del papá, que también papá pues no tuvo al 100% la culpa, y es una cuestión de patrones y unas herencias y tradiciones que hay que romper ya. Dani, vamos a ir a un corte comercial, regresamos para seguir platicando acerca de este tema, sanar al papá de antes para ser el papá de ahora. Fíjate, vamos a ir con una pregunta o con un ejercicio a lo mejor un tanto fuerte. ¿Cómo le digo yo a mi papá, o cómo puedo empezar a llevar a cabo el proceso de sanar a papá? Tiene que ser con papá presente, tengo que enfrentar a papá, tengo que ir directamente con papá a terapia. ¿Y qué hago en caso de que papá ya no esté? Con todo eso nos quedamos. ¿Qué te parece? Va. ¿Sale? Regresamos en un momento más, y en todas partes, ponte Exa. Este aprendizaje, esta enseñanza con la que a mí me criaron, con la que yo crecí, con la que yo pienso que es la única que es efectiva, hay que empezar ¿cómo? Enfrentando a papá, resolviendo nuestros problemas, identificando tal vez las zonas en las que son sensibles para mí. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, creo que hacer un autoanálisis, ¿no? Decir justamente esta pregunta, que así se llama el tema, ¿no? O sea, ¿qué papá era antes, o cómo fue mi papá, cómo era la paternidad antes, y qué papá quiero ser ahora, y qué es lo que quiero yo representar para mis hijos, ¿no? Desde esta autoobservación empiezas ya a trabajarlo, y es ver qué de lo que yo viví cuando era pequeño quizá me lastimó. Tal vez algo me faltó. Hubiera querido quizá que papá me abrazara más. Uh-huh. Hubiera querido que me escuchara más, tener más confianza. ¿Qué? Y desde ahí, o sea, incluso papás pueden hacer como su listita, y no para abrir la herida ni para irte a pelear con papá, ¿no? Justamente me preguntabas, sino para entender. Tú decías hace un ratito, ¿no? Como no es su culpa. No, yo no me gusta hablar de culpas. Creo que de responsabilidades sí. Sí puedo decir, ¿sabes qué? Cierta parte de esto que soy puede tener un poco que ver de la responsabilidad de mi papá. Pero ya es responsabilidad mía, yo adulto, qué quiero repetir y qué no quiero repetir. Si me quedo con ese resentimiento, me va a hacer daño a mí, ¿sabes? Y habrá quien sí pueda ir y platicar con papá, y tal vez desde este amor explicarle, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me doy cuenta que a lo mejor me faltó recibir más abrazos, pero te agradezco lo que hiciste, ¿no? Y a lo mejor se puede empezar a sanar esta relación. A veces es complicado, ¿sabes? Porque cuando alguien llega y te dice algo que le hubiera gustado, o algo que no le gustó de lo que tú hiciste, dijiste, ay, como que genera ahí adentro coraje. Sí, en vez de reflexión, luego lo que haces es ofenderte o enojarte, ¿no? Claro, pero también tiene que ver con la manera en que comunicamos, porque si yo llego a decirles que tú me arruinaste la vida y por tu culpa yo soy esto, pues claro que se siente como... siento yo que es una combinación entre enojo, pero sobre todo tristeza, ¿no? Es decir, híjole, yo me esforcé tanto pensando que esto es lo que se tenía que hacer, y me vengo a dar cuenta que te hice daño. Es bien difícil. Pero es que nunca te faltó nada.
¿no? Claro. También esa es otra. Nunca te faltó nada. Pues no te abrazaba y no salía contigo y no iba al cine contigo porque me la pasaba yo trabajando. Pero mira, nunca te faltó la comida, nunca. Pero ¿sabes siempre qué, traías Raúl? los tenis nuevos, limpios, Sí. traías ropa buena, o sea, todas esas cosas, ¿no? Yo pienso que tiene que ver con las prioridades. Es algo que trabajo hoy mucho en terapia. Sí. Es qué es lo más importante para ti. Y creo que antes, justo hablando de estos modelos de papá, la prioridad como papá de antes, ¿cuál era? Proveer. Sí. Y eso era lo más importante. Ujú. Entonces, si yo, mi manera de demostrar amor es a través de proveer, a través de dar todo lo necesario, yo pienso que estoy cumpliendo mi papel como papá, Sí. porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ahora es romper esos modelos y esos esquemas y darme cuenta que sí es parte de mis obligaciones, pero que la prioridad es otra. Quizá formar más esa conexión con mis hijos, que sea yo la persona en la que puedan confiar cuando tengan un problema, cuando tengan una duda, cuando pase lo que pase, que sepan que pueden confiar en mí, que yo sea la guía. Entonces ahí empieza a cambiar el esquema, porque es, ok, antes la prioridad era que no te falte nada, ahora ¿cuál es la prioridad? Entonces creo que este ejercicio de autorreflexión, decir qué es lo más importante para mí. Y justamente en este fin de semana que he estado hablando mucho acerca de la pérdida de alguien, del fallecimiento, sí viene esta reflexión y decir, bueno, al final, ¿qué nos vamos a llevar cuando partamos? Nada. Lo único que dejamos son los recuerdos, son las palabras, son los momentos. Y yo creo que también es lo único que nos llevamos. Entonces, si aprendemos a reordenar nuestras prioridades en la vida, nos vamos a dar cuenta que hay cosas más importantes como esta conexión, estos momentos, estas risas, ¿no? Y es que es muy importante, creo yo también, generar ese balance. No por lo que estamos diciendo, digo, evidentemente no comemos de abrazos, no comemos de besos, No. no se De amor pagan no se vive. no se pagan las cuentas con abrazos, no balazos, o sea, no es así la situación, sino que es, creo yo, importante generar un balance Sí. entre, mira, me estoy esforzando, lo estoy haciendo, pero también trato a lo mejor el fin de semana o entre semana unas 2 horas, una media hora. 15 minutos al día. 15 minutos al día de preguntar cómo estás, qué te pasó, cómo te sentiste, cuánto ganaste, perdieron en el equipo de fútbol, o sea, cualquier cosa, dedicar, creo que es muy importante generar este balance. Pero ahora, en esta vida que tenemos, que es de demanda absoluta y de inmediatez, que todo tiene que ser sí. muy rápido y que andamos vueltos locos con tantas cosas, a veces hasta con 2 trabajos encima, se complica un tantito la cosa, pero yo no he sentido ese amor porque pues yo no soy papá, pero me imagino que esa fuerza o ese impulso del amor por tus hijos Sí. te tiene que dar para brindarle 15 minutos al día, ¿no? Sí, yo creo que es un amor que no, ese sí es el verdadero amor incondicional, o así debería de ser. Yo lo veo como mamá, ¿no? Con mis hijos. Digo, sí, de verdad es el único amor incondicional, porque hagan lo que hagan, dices, es mi hijo y lo amo, Sí, ¿no? claro. O sea, no importa, ya me vio feo, ya esto, pero sí el gestionar mi emoción para que voy a entender que a veces me van a hacer enojar, que a veces no voy a estar de acuerdo con lo que piensan o con lo que quieren hacer o con las decisiones que están tomando, pero desde dónde voy a comunicarme con ellos, desde el no, tienes que hacer lo que yo digo porque soy tu papá y punto, o desde quiero entender por qué mi hijo está pensando esto, por qué quiere tomar esta decisión y quizá desde mi experiencia, desde lo que yo tengo, desde las herramientas puedo comunicarle, vamos a ver si puede tomar una decisión distinta, ¿no? Pero no desde la imposición. Entonces esto es lo que va cambiando esos patrones y lo que hace que se acerquen más. Como, no sé, a lo mejor tratar de gestionar una guía, como de, mira, en base a mi experiencia yo te puedo decir que esta decisión que quieres tomar pues no es la mejor porque esto y este factor, por esto, o sea, hablándolo, ¿no? No como para tratar de cambiar su decisión, sino más bien como para gestionar que sea la correcta. Con Sí, la experiencia de yo que pudiera pienso tener. que simplemente un análisis de situaciones, ¿no? O sea, llega tu hijo, a lo mejor adolescente, y papá, yo me quiero ir a tal lugar a hacer tal cosa, ¿no? Es como, a ver, ok, va. ¿Por qué quieres hacerlo? No, por esto, por esto. ¿Qué pasaría si no lo haces? No, pues pasaría esto. ¿Qué otra opción tienes? Y entonces empezamos a desmenuzar las ideas y no le estoy diciendo no lo hagas, pero en todo lo que estamos analizando va a ser más fácil. Obviamente habrá papás que me escuchan y dirán, no todo se puede dialogar así tan tranquilo. Claro,
hay momentos en donde hay que poner reglas y límites. Si yo estoy viendo que el niño está colgado en el árbol, pues no voy a esperar a dialogar con él a que se quiera bajar, ¿no? Hay momentos en que tienes que accionar, pero también es la manera y desde dónde acciono yo como papá con mis hijos, ¿no? O como las mamás o los papás que dicen, donde mi hijo no es bien recibido, no voy yo. Y de repente el hijo colgado en la televisión o rompiendo cosas. O sea, pues también hay que poner límites, ¿no? Claro. Tenemos por acá una participación, dice, Raúl, yo tengo una regla. Digo, todo es negociable menos tu salud. Digo, no tuve papás, pero hago lo mejor que yo pude. Todo es negociable menos tu salud. ¿A qué se referirá con eso, Dani? No, yo creo que sí, y de verdad que coincido mucho con el comentario. Creo que uno tiene, y repito lo mismo, las prioridades y saber qué sí y qué no. Yo, por ejemplo, le digo a las mamás, a ver, si tu hijo está jugando, a lo mejor, o a los papás, ¿no? Porque llega papá de trabajar y quiere todo rápido, y órale, ¿por qué no lavaste los trastes? Y el niño a lo mejor dice, estoy ocupado, y tú lo ves y está jugando. A ver, sí, pero en su cabecita si está ocupado haciendo algo que para él en ese momento es importante. Entonces, no es lo mismo llegar y órale, muévete y apúrate y no lo hiciste, a decirle, ok, estás jugando, ¿cuánto tiempo termina tu partida? En 10 minutos vas y lavas los trastes y nos evitamos un pleitón. O les digo a los papás, hay batallas que no vale la pena pelear. Si mandaste a hacer algo a tu hijo porque es parte de sus obligaciones y va renegando y va haciendo caras, déjalo. Tiene derecho también a enojarse, a expresar sus emociones, mientras no redirija hacia mí ni nada y va renegando solito, está bien, ¿no? Y tenemos que aprender a negociar con los hijos. ¿Por qué? Porque esto les va a dar herramientas a ellos cuando crezcan en su trabajo, en sus relaciones, en lo que se vayan a dedicar. Pero si yo nada más le digo, sí, es esto y punto y ya. Porque soy tu papá. Porque soy tu papá, pero esta parte que decía nuestro exacto, ¿no? De hay cosas como tu salud que no son negociables. Si esto que estás haciendo te pone en riesgo a ti de alguna manera o a un tercero, entonces eso no es negociable. O un tercero que realice alguna actividad y que te involucre también en un riesgo, como el irse a tomar, el andar manejando en condiciones que no son, irse a fiesta, etcétera. Pues bueno, ¿no? Ahí sería el no negociable en cuanto a la salud del hijo. Regresamos en un momento más, Dani, vamos a nuestro último corte comercial de la hora, pero también regresamos, ¿qué te parece? Con una reflexión final del tema. El tema de hoy es sanar al papá de antes para ser el papá de ahora. Ya venimos y en todas partes, Pontex. Desde Iztapalapa para el mundo y desde Ensenada para toda la gente que escuche la Estación Naranja. Reflexión, mi querida Dani, última reflexión. Ok, pues mira, yo creo que es importante que los papás que nos escuchan hoy conozcan su historia, ¿verdad? Se pregunten qué quiero conservar y qué quiero cambiar para mis futuras generaciones, ¿no? Creo que hay que conectar siempre antes de corregir. Bien lo decía nuestro exacto, hay cosas que se vale negociar, que no lo sabemos todo y no siempre tenemos la razón, ¿verdad? Como papás, entonces a veces nos toca aprender de los hijos, creo que es sumamente importante, y saber, creo que los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres dispuestos a aprender, a reparar y a crecer. Sanar al papá que fuimos como hijos nos va a permitir convertirnos en el papá que nuestros hijos necesitan hoy, con todos los cambios que ha sufrido el mundo, con todos los avances tecnológicos y demás. Creo que necesitamos también actualizarnos, no nada más la computadora o el teléfono, sino actualizarnos nosotros en la manera, en este caso para los papás, la forma de paternar. Y es lo que les digo, o sea, como recomendación, yo no tengo hijo, tengo ahijado y pudiera llegar a tener más o menos como alguna noción chiquitita, como un 10% yo creo de la responsabilidad de lo que es ser un papá, pero yo creo que se vale informarse, yo creo que se vale capacitarse, yo creo que se vale sumarse a talleres, a capacitaciones, hacer grupos, a lo mejor entre los mismos primos o entre los mismos amigos del trabajo que son papás, gestionar, no sé, capacitaciones con alguien o que les hable. Buscar un taller, un espacio, exacto, ¿no? ¿Sí? Hay muchos, incluso en internet, ahorita hay de todo. Hay cursos gratuitos, la escuela para papás, un libro, algo. Siempre podemos aprender, ¿sabes? Oye, y muy importante también fijar actividades que sean afines, ¿no? Claro.
que si el fútbol, pero afines los dos, no nada más porque a mí me gusta, yo le voy a imponer a que también le guste. Le tiene que gustar a mi hija el fútbol, porque O- si no, ¿cómo vamos a conectar? O al revés, el niño, a lo Sí. mejor a papá no le gustan los videojuegos porque pues es de otra generación. No le sabe cómo interesa, moverle a no sabe eso. cómo moverle. Busquen otra actividad en donde puedan congeniar, en donde puedan pues tener ese espacio de convivencia y que los dos estén de acuerdo con esa actividad. Porque no porque mi hijo le guste una sola cosa, yo tengo que involucrarme al 100% si no me late. Y viceversa, si a mi hijo no le gusta una actividad que yo realizo, pero aunque sea la actividad más sana del mundo y que integra a la familia, pues si no le gusta, no voy a hacer a fuerza que le guste. Busquen mediar una situación en donde los dos tengan esa actividad afín. Y tiene que ver con lo que hablábamos la vez pasada de la diversidad. No todos somos iguales, no a todos nos gusta lo mismo y está bien ser diferentes. Entonces, desde esas diferencias tengo que convivir con mis hijos, ellos aceptando las mías y yo aceptando las de ellos. Dani, medios de contacto, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @sicdaniela_ramos o vía WhatsApp al 646-259-2352. Me pueden mandar un mensajito si están interesados en algún taller, en recibir orientación, en recibir terapia psicológica, lo que necesiten, alguna duda que les haya quedado, con todo gusto me pueden mandar un mensajito. Dani, talleres, conferencias, capacitaciones que tengas en puerta. Mira, esta semana tengo un taller que es de trastornos de conducta infantil, es dirigido a psicólogos y por ahí el sábado ahí en mis redes sociales esténse pendientes, me invitaron de parte de la UNAM a dar una conferencia, vamos a estar abordando algunos temas, entonces por ahí lo vamos a ver, en mis redes sociales lo voy a publicar y ya la siguiente semana tenemos más, pero ya el lunes te platicaré qué Órale. más hay en puerta. Muy bien. Y el lunes, por supuesto, salud y bienestar desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la mañana. El siguiente tema lo vamos a estar compartiendo por ahí también en las redes sociales de EXA, así que muy al pendiente. Dani, agradecerte como siempre, como todos los lunes, que vengas a iniciar la semana y arrancar la semana con nosotros con un buen mensaje de reflexión. Y si tiene usted la inquietud de ir a terapia por cualquier situación que quiera usted trabajar, hágalo, es muy importante. Sí. Ahora en este 2026 es tan importante como ir al médico a revisarse el riñón, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de cuerpo, cualquier cosa. Es igual de importante la salud mental. Nosotros regresamos en un momento más y en todas partes siempre ponte EXA.